Pasamos a una nueva etapa en la historia de Sudáfrica que, como he dicho, estas etapas tienen una finalidad simplemente explicativa y que va aproximadamente de 1961 hasta la década de los 70 y que se le conoce como el milagro económico, pero que va de la mano simultáneamente con la génesis de la crisis orgánica del sistema sudafricano. Como dije, en 1960, después de la gran revuelta, la primera gran revuelta popular sudafricana, escondió el pánico tanto entre inversionistas extranjeros como en el gobierno local y la represión fue brutal. Pero por otro lado, el gobierno recibió una inyección económica muy fuerte, tanto del Banco Monetario Internacional, del Fondo Monetario Internacional, como del gobierno de Estados Unidos, y esto implicó que entró una gran cantidad de capital extranjero a la economía sudafricana y a corto plazo registra una auténtica expansión económica sudafricana, es lo que se le conoce como el milagro sudafricano. El gobierno sudafricano afirmaba que había erradicado en forma final y definitiva a todos los disidentes en contra del sistema. Es importante tomar en cuenta que estamos hablando de la época de la Guerra Fría y en ese momento, por ejemplo, el gobierno sudafricano era considerado como un aliado estratégico de Estados Unidos y en general de los países occidentales. Y muchas veces cuando había represión en contra de la población negra o en contra de algún líder africano en particular, se argumentaba que se trataba de comunistas. Entonces, de alguna forma, quedaba justificado lo que se estaba haciendo. En ese contexto, entre 1963 y 1964 se lleva a cabo el famoso juicio de Rivonia, en el cual son sometidos varios miembros del Congreso Nacional Africano, entre ellos Nelson Mandela, y son condenados a prisión perpetua. En ese instante, Nelson Mandela empieza a ser conocido a nivel internacional y a nivel internacional la gente se da cuenta que no era un comunista violento, sino que era un hombre que estaba luchando precisamente por la defensa de los derechos de la población negra en Sudáfrica. A partir de ese momento empieza un silencio obligado en torno a la figura de Mandela, porque Mandela fue declarado persona prohibida por el sistema sudafricano. Durante algún tiempo se dijo que había sido totalmente erradicada toda la resistencia africana. Sin embargo, a finales de los años 60 se crea una asociación estudiantil de jóvenes sudafricanos negros al frente de un joven muy dinámico, extraordinariamente inteligente, muy carismático, Steve Biko, quien va a tomar relevancia sobre todo en los años 70. Él era un estudiante de medicina y él afirmaba que le parecía ilógico que los niños negros en la escuela aprendieran la historia prácticamente de todo el mundo, menos la historia de los pueblos africanos de la propia Sudáfrica. Y precisamente lo que él reclamaba era, él definía que su movimiento era fundamentalmente cultural, pero si conocemos el contexto de Sudáfrica, era eminentemente político, porque era reclamar que los pueblos africanos de la zona, los pueblos de piel negra, tenían una historia, tenían una cultura y por lo tanto eran seres humanos exactamente igual que los blancos. Entonces, bueno, esto empieza obviamente a provocar mucho ruido y para él es fundamental un cambio en la educación de los niños negros y que permita que los niños negros tengan un acceso al nivel de educación que tenían los niños blancos, que era considerablemente mejor. En 1976 tiene lugar la segunda gran revuelta popular en contra del sistema del apartheid. En esta ocasión, los protagonistas, los que iniciaron, digamos, la protesta, fueron niños equivalentes a escolares, adolescentes entre 14 y 16 años aproximadamente, quienes protestaban contra la imposición de la lengua afrikaans, la lengua que ellos veían como del invasor, como única lengua en las escuelas. Entonces estos niños que protestaban en forma pacífica fueron reprimidos con armas de fuego y varios de ellos murieron. A corto plazo en todo el país se supo lo que había pasado y se inicia esta segunda gran revuelta verdaderamente tremenda. Todo el país de alguna forma se vio afectado por esta revuelta popular, la represión del gobierno fue brutal. En esta ocasión el gobierno prohibió las 17 organizaciones
ninguna de carácter político, pero todas ellas de alguna forma vinculadas con la población negra. Por ejemplo, algunas eran organizaciones de carácter religioso que defendían los derechos humanos de la población negra, o que, por ejemplo, defendían a los familiares de presos políticos o defendían a niños, en fin, organizaciones totalmente distintas, todas de origen humanitario, todas fueron prohibidas y prácticamente la única posibilidad de actuar era en la ilegalidad. Steve Biko, el joven de que yo había hablado, que en los finales de los 60 crea esta asociación juvenil de estudiantes, Biko es apresado y muere en prisión en septiembre de 1977. Según la policía, se había suicidado. Hubo distintas circunstancias por las cuales un periodista blanco logró tomar fotografías del cadáver, de un cadáver desnudo, y estas fotografías fueron llevadas a comités en Europa, comités de abogados, de médicos forenses, de médicos legales, y se declaró que la muerte de Biko había sido provocada por la acción policíaca. No sabemos si fue un exceso de tortura o simplemente fue una decisión de matarlo. Básicamente, él murió por dos acciones fundamentales, por ahorcamiento y por golpes severos en el cráneo. Entonces, bueno, Biko es hasta la fecha una de las grandes figuras del movimiento sudafricano y que aunque lo hayan asesinado muy joven, siempre seguirá presente en la historia de Sudáfrica. Con esto terminamos esta etapa correspondiente al inicio de la crisis orgánica del sistema del apartheid.